Buenas tardes a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, iniciando su cuarto año consecutivo en el aire de Ecomedios 1220, hoy con la presencia de distinguidos profesionales, el doctor Gabriel Leverstein, director médico de SECAC, el doctor Rubén Torres, presidente de IPECSA, ambos médicos, el doctor Jorge Neira, académico, médico, y el doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro de las Ciencias, abogado. Hola Miguel, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Horacio, buenas tardes a todos. ¿Me estás escuchando bien? Perfectamente, perfectamente. Bueno, que tengan todos un muy buen año y empezamos trabajando. Gracias, Horacio, por tu tarea de producción, que siempre reiteramos es antes, durante y especialmente después del programa por su transmisión a todas las redes sociales y red de correos electrónicos que abarcan todo el país. Jorge Neira, ¿cómo estás? Hola Miguel, Gracias, ¿cómo te va? gracias Hola por seguir Miguel. acompañándonos. Y a Gabriel Everstein, un abrazo muy Hola, especial. gracias, hola a todos. Hola Jorge, ¿Cómo hola. estás, Gabriel? Está Bien. invitado Rubén Torres, que pienso yo que un ratito estará a ver si la producción lo puede conectar. Jorge Neira, tenés la palabra, gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel por estar acá. Me parece que es un tema interesante. Eso fue una semana de novedades, ¿no? Novedades en todos los ámbitos. Y siempre la sensación que yo tengo que son novedades no consensuadas. Se tira la cosa y bueno, agarrate Catalina, ¿no? Porque, digamos, no hay como un consenso, digamos, como para decidir qué es lo que se hace. El ejemplo clásico, digamos, es el tema de la Organización Mundial de la Salud, donde aparece como una cosa casi de posicionamiento sin ningún tipo de discusión previa, es decir, no hay una discusión con las entidades, aún sabiendo todo lo que significa desde el punto de vista burocrático la Organización Mundial de la Salud y las limitaciones que tiene algunas cosas, pero me parece que hay otras que son útiles y que hubiera sido bueno confrontar, digamos, las opiniones de distintos orígenes con respecto al tema. Pero así como eso apareció el tema de la no triangulación, ¿no? La suspensión de la triangulación. Y a mí me parece que este tema es un tema complejo porque, digamos, por un lado uno dice, bueno, está bien, mejor si la gente tiene que aportar a una prepaga, que no tiene por qué pagarle también a la obra social, y hay muchas obras sociales, como ya venimos discutiendo hace rato, de las 300 y pico de obras sociales que hay, de las cuales algunas que tienen muy pocos afiliados solamente son intermediarios para la financiación. Y esto es lo que a mí me parece que es interesante, porque si uno, digamos, se afilia directamente a la prepaga, ¿qué pasa cuando no puede pagar la prepaga? ¿A dónde vuelve? Vuelve a su cobertura inicial. ¿Cómo ves el tema vos, Gabriel, desde el punto de vista global con respecto a esto? ¿Qué importancia tiene para la financiación de las obras sociales? ¿Qué pasa con las obras sociales que tienen pocos afiliados? ¿Qué pasa con la vuelta, digamos, del que no puede pagar la cobertura de la medicina prepaga, la medicina privada? ¿Cómo ves todo este asunto? Primero que acordarse un poquito de la historia para entender cómo viene y qué pasó, pero lo más importante de esto es que cuando se hace la desregulación, cuando empieza la idea de regulación, en algún momento esta desregulación se frena porque me acuerdo exacto, estaba Chacho Álvarez a cargo del gobierno cuando quieren sacar la desregulación en un viaje de la Rúa, se frena la desregulación y se frena equiparar las obras sociales a las prepagas y empieza la contratación y la tercerización. Y en un llamado con alguien que maneja una prepaga muy importante, que en aquel momento no era tan importante, me dice, es más conveniente esto, podemos elegir a quién atendemos, a quién no, o sea que la desregulación sirvió para ello. En un principio había 7, 8 obras sociales que regulaban, cada prepaga grande tenía una o dos obras sociales, de dirección o no, entonces estaba, no sé, MITA, y tenía OSDE para jerárquicos, estaba OSPOSE, estaba algunas del servicio marítimo asociadas a OSDE. Con el tiempo, lo que sucedió en la época en que Moyano manejaba la superintendencia del gobierno de Kirchner, quien estaba como superintendente le puso un tope de transferencia de afiliados por mes a cada una de esas obras sociales. Y de esa forma surgieron 400 obras sociales chiquitas que empezaban a desregular ese sello de goma. O sea, los sellos de goma, más que una existencia previa, fue una creación indirecta
de un objetivo, y a partir de ahí aparecieron un montón de obras sociales que desconocíamos. Eran casi como una UTE, ¿no? Claro, eran acomodadores de cine de Mar del Plata, remiseros de Rosario, y aparecieron esas obras sociales. Respecto a lo que mencionaste, que es una preocupación que estuvo en los medios y que no es cierta, todos los días los pacientes que tienen una prepaga pueden dejar de pagar y tienen que tener un servicio. Los sellos de goma lo que tenían era una atención no básica, un poquito menos que básica, menos que hospitalaria todavía, y no hablo por hospitalaria por básico, sino por lo que es confort, porque a veces es mejor calidad que los servicios que tenían esas obras sociales, y la verdad es que pueden pasar a cualquier obra social, pueden venir, dejan de pagar y quieren venir a OSECAC o quieren ir a otra obra social, lo pueden hacer. Lo que yo le acerqué al gobierno es una propuesta para modificar un artículo de la ley que nos rige, en donde dice cuáles son las patologías que se debe hacer cargo la obra social de origen cuando alguien se cambia. Porque en general cuando uno se cambia, porque no puede pagar o porque tiene enfermedad y no recibe. Y como eso iba en contra, porque es una forma de limitar la selección adversa, está regulado. La gente no sabe, pero si una persona se cambia y tiene cáncer, durante un año la obra social de origen tiene que pagar el tratamiento. Si tiene una cirugía cardiovascular también. Habría que regular eso. A mí me parece que a la gente que deja de pagar no le preocupa, y me parece que las obras sociales y las prepagas estén en igual de condiciones, no está muy bien. No está muy bien porque las obras sociales tienen detrás determinadas características para poder tolerar una caída de beneficiarios. Y tienen la capacidad de poder atenderte cuando sos mayor. Mientras que la prepaga retira como ganancias ese capital que una obra social acumula a lo largo del tiempo. Si vos me dijeras que las prepagas, al tomar esto, se convierten en seguros y hace una previsión, bárbaro. Lo que pasa es que no hacen previsión como un seguro, por lo tanto, el día que se fundan, caigan o no les alcance el dinero, o se acabe la cantidad de gente que necesite tener afiliación, o no aparezca gente nueva para atenderse, no van a poder cubrir. Mientras que las obras sociales, por su origen, si fueran relacionadas con su actividad, el crecimiento económico haría que gente joven todo el tiempo esté llegando para poder atender a los mayores. Mientras que en las prepagas necesitan la expulsión de la gente mayor a PAMI con una gran obra social de enfermedad y paciente mayor. Por eso, a mí, yo entiendo que es mejor que lo que estaba porque había mucho dinero en el medio y que estaba mal, pero no me parece la mejor solución. La mejor solución para mí, que propuse durante años, es que todas las obras sociales tengan que tener su plan, que todas las obras sociales estén obligadas a contratar a todas las prepagas que se presenten a la superintendencia con un plan que nos asegure prevención, atención primaria y confort, no cirugía plástica y confort, y que las personas puedan viajar libremente, incluso que nos obliguen a las obras sociales también a presentar un plan superador. Y que la gente elija, hubiera sido mucho más prolijo. Y que una parte del porcentaje de aporte que va a la prepaga, que es la obra social de origen, que sería dinero para guardar y atender a los más viejos. Y eso permitiría desarmar un poco el PAMI, que no nos gusta a nosotros como está, a nadie, primero que está intervenido hace 30 años, que no la maneja más, porque la CGT tenía un sillón en el PAMI, y ahí está intervenido, y lo mejor hubiera sido que esos jubilados estén en obras sociales, y la forma es que las paguen. Siempre lo mismo, Jorge, los sanos a los enfermos, los jóvenes a los viejos, los ricos a los pobres. Por lo menos... Un poco para darle pie a Rubén, bueno, ya sabés de lo que estamos hablando, Rubén, estamos hablando del tema de la no triangulación y esto que se discutió en este momento. Gabriel estaba haciendo un excelente resumen de lo que pasa y como terminó, digamos, hablando del PAMI. La sensación que yo tengo siempre es que se lanzan medidas que no tienen como un norte, ¿no? Uno dice, bueno, ¿a dónde vamos con esto? Por ejemplo, esto que dice Gabriel del tema del PAMI, esto podría ser un buen momento, digamos, para replantear el PAMI y que el afiliado, digamos, para que continúe en la obra social y que en realidad el PAMI sea un ente complementario, digamos, de lo que necesita por su vejez o por su discapacidad. Pero no más que eso, digamos, no que el prestador sea el PAMI, que sabemos que es un mal prestador tanto en la parte asistencial como en la parte hospitalaria. Digamos. Yo me acuerdo cuando PAMI, no sé si la seguirá teniendo ahora, tenía ambulancia para hacer urgencias y cuando yo estaba en el SAME, no sé, creo que tenían 8 ambulancias para toda la capital y nosotros teníamos en ese momento 100, con lo cual había una desproporción muy grande, digamos, y me parece que no hace a la función que debe tener el PAMI, que debería ser un ente de recomposición, digamos, de las necesidades del afiliado mayor de edad, del afiliado digamos, del adulto mayor. Y a mí me parece que estas son cosas que no se han discutido, me parece que tiran las cosas
Y creo que acá, digamos, me parece que yo lo que veo en riesgo, no sé vos qué opinás, Rubén, el tema de la solidaridad, ¿no? Porque si algo tiene la seguridad social, es que es un sistema solidario y que esto me parece que con esta cosa del desencuentro, de que la gente pasa a tener una prepaga, y si no la puede pagar, después tiene que volver a ver si le aceptan lo mismo que le aceptaron la prepaga. No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Me interesa mucho tanto la tuya como la de Gabriel, porque son dos personas con una gran experiencia en este tema. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gabriel, Miguel, Jorge. Mira, en primer lugar, yo lo estaba escuchando a Gabriel y no puedo más que coincidir absolutamente con su posición respecto de este tema, respecto del nuevo papel que creo debieran jugar las obras sociales, creando planes superadores, reteniendo a sus afiliados, conservando a sus jubilados incluso y otorgando una lógica central al sistema y manteniendo ese marco de solidaridad del cual muy bien hablas y que evidentemente en el sistema de seguridad social argentino, ya con la incursión del sistema de prepagas a través del sistema de opción de cambio, se ha perdido básicamente con la posición del descrédito, ¿cierto? Así que no puedo menos que coincidir con esto. Pero una preocupación muy seria que tengo está vinculada con lo que vos decías, Jorge, al comenzar recién tu pregunta, que es ¿cuál es el resultado final? ¿Cuál es el rumbo de estas medidas? El Porque famoso cuando Quo Vadis, uno el propone, famoso Quo Vadis. exactamente, cuando uno propone políticas públicas, eh, básicamente debe fijarse en cuál es el objetivo de esas políticas públicas. Claro. Y a ver, en esto tengo un conflicto de interés. Todos ustedes saben que yo he escrito un libro que se llama Mitos y Realidades de las Obras Sociales, donde convalido y explico y fundamento la necesidad de esta medida que ha tomado el gobierno. Pero a ver, esto es útil en la medida en que, a ver, para dar un ejemplo que todos puedan entender, esta teórica intermediación que retiene una cantidad determinada de dinero, ¿va a volcarse a mejorar la calidad de las prestaciones? ¿Va a disminuir el costo de la transacción con la prepaga respecto de la cuota? ¿Va a mejorar el salario de los profesionales que atienden al sistema? Si esto fuera así, bienvenido sea. Ahora creo que globalmente esto no sucede. Y esto no sucede en este caso, específicamente en el caso de la desregulación, como no sucede con muchas de las otras medidas que este gobierno está tomando. Para definirlo de alguna manera, creo que hay una falta de rumbo, una falta de meta, de saber a dónde vamos en el sistema de salud que queremos. Sí, yo tengo la misma sensación. La cosa es como querer ser eficientes mostrando algunas cosas, pero en un camino que uno conoce. Porque fíjate que mientras vos hablabas y mientras hablaba Gabriel, yo pensaba en los dos extremos, ¿no? Por un lado el PAMI, digamos, que sigue siendo lo mismo desde hace años y se viene discutiendo lo mismo y nunca se cambió. Y por otro lado, ¿qué rol va a tener el sector público en esta situación? Porque como vos sabés que yo siempre insisto en el hospital de gestión descentralizada o de autogestión, como se decía, yo creo que el hospital de autogestión es un buen prestador de la seguridad social y podría colaborar en el tema de la seguridad social para aumentar la base de sustentación, pero de estas cosas nunca se habla, ¿no? Acá se habla, fíjate vos que todo lo que estamos hablando desde el primer decreto, el famoso decreto 70, el decreto ese ómnibus, no sé cómo se llamaba, todo el tema gira alrededor de la medicina prepaga, ¿no? Que si la medicina prepaga se puede aumentar la cuota, que la hizo y lo hizo de una manera discrecional, digamos, porque aumentaron las cuotas mucho más de lo que deberían haber aumentado, decían que iban a devolver parte de la cuota y esa cuota se licuaba cada mes, digamos, bueno, una cosa que no. Y además en ningún momento, digamos, hubo un correlato, digamos, entre el aumento de la cuota y el aumento del pago a los profesionales de la salud, porque si vos te fijás en la desproporción que hay entre el aumento de la cuota y el aumento de las prestaciones, el aumento de lo que se paga, digamos, a los profesionales de salud, es bastante manifiesto, ¿no?
Y queda siempre este tema de qué pasa con el sector público. El sector público, que a mí me parece que también puede prestar en la seguridad social, esto en algunos hospitales es muy claro, como siempre comentamos con vos, Gabriel, con el Hospital de Cuenca Alta, que es un hospital que a mí me parece un hospital de referencia y como modelo virtuoso justamente para discutir estos temas. Nunca se habla de esto. Entonces el tema es cómo se regula la obra social o cómo ves esto, cómo lo ves Gabriel y cómo lo ves vos, Perdón, me Rubén. permitís una cosa, algo para decir respecto a cada uno de los puntos que tomaron. La primera, Rubén, vos sabés que yo también estoy de acuerdo que cuando hay un incendio, el bombero rompa la puerta. No significa que estoy de acuerdo con que la rompan siempre. O sea, vos estás de acuerdo con que la plata de la intermediación no esté, pero en situaciones y para lo que transmitía y los que yo conecté con el gobierno es, tienen que devolverle esa diferencia de plata a la cuota de la gente. No hay otro camino. Camino es, si ahorramos 7 puntos, no aumenta por 8 meses la prepago, le suelve la plata a la gente. Porque si no, es es sacar a Stalin para crear otro Stalin. La idea Sí, es pero ver si hay una cosa, Gabriel, que me parece interesante, es que la obra social sigue diciendo que todavía están atrasados con respecto a su situación financiera, como que tiene un están, atraso histórico que están nunca mal. se va a terminar de resolver. Las 5 obras sociales más grandes sacaron créditos bancarios y están en serio riesgo. No te olvides. O sea, no quiero hacer este programa una propaganda de nuestro sector porque no corresponde. Pero les puedo contar que las únicas tarifas que no han sido sinceradas es la cuota del valor del monotributo, que para un PMO de 60.000 pesos vale 16.400, y para la cuota de un jubilado, que vale 4 PMOs más o menos, ponele 2 para no volvernos locos, y pagan 30.000 pesos. Y un suplemento que da el gobierno se llama Sumarte, que lo sacan del propio fondo de los que aportan los trabajadores, con los que dan un dinero más, pero en realidad nos dejan de pagar los medicamentos de alto costo porque hace meses que no se reembolsa. Pero más allá que yo me engancho con que estamos en un problema económico gigantesco y todos vamos a pasar por momentos, penurias o dificultades, lo que estamos tratando de hablar cuál es la justicia, las medidas y cómo la compensación de los desequilibrios. Respecto al hospital público, mira, yo me formé en el hospital público, adoro el hospital público, pero es sumamente ineficiente. Obviamente, sí, sí, O comparto sea, con vos. es Por eso muy, estamos hablando, por eso, Gabriel, cuando hablamos con Rubén siempre, hablamos del hospital de autogestión, del hospital que tiene gestión, digamos, adecuada. Yo creo que por eso siempre los hospitales. el modelo este del Cuenca Alta es eso, es un hospital público que tiene mucha gestión, que es un hospital eficiente y que se La, pueden transformar los hospitales con estas características, ¿no? Claro, obviamente. estoy de acuerdo. Mira, primero Y que los eso me hospitales. parece, perdóname, y eso tiene que ver también con la atracción de la seguridad social, porque la forma que el hospital cambie es que lo atraccionen, no que siga siendo lo mismo, no que siga siendo el lugar donde la gente va cuando no puede pagar. No necesitas la seguridad social. Mira, primero, los hospitales públicos son muy efectivos. Es decir, cuando tienen que hacer diagnósticos son los mejores. No hay vuelta. Cuando tienen que ver pacientes graves son los mejores. Cuando tienen que ver trauma son los mejores. Cuando tienen que atender accidentes son los mejores. Cuando tienen que dar cariño a un paciente son los mejores. Cuando tienen que ser, además de efectivos, eficientes, es decir, hacerlo a menor costo, ahí ganan los derechos de los trabajadores del hospital más que los derechos de los usuarios. Y ahí es donde falla. Entonces, si vos querés que los hospitales públicos presten, empecemos con un GRD, con un grupo de relación de diagnóstico, empezás a sacar el presupuesto y pagarle por lo que hagan y por la eficiencia que tengan y pagarle más si lo hacen mejor y duplicarles el sueldo si la gente se cura y se va en 3 días y no se queda 14 días. Pero en los hospitales públicos, yo recibí la visita de un dignatario de la Ciudad de Buenos Aires, le mostré nuestro sanatorio y le mostré la producción. La producción, nosotros no somos privados, somos una obra social y un sindicato. De quirófano y producción. No puede ser que un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, y yo estoy enojado porque no opero los sábados todo lo que quiero porque los anestesistas me cobran caro, el sábado no porque no puedo hacerlo, que un sanatorio haga el 25% de la cirugía que hacen los 34 hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. No, obviamente, sí, sí, eso lo conozco muy bien. No existe. Entonces, para Con el hacer doble de eso, cirujano, con el doble de cirujano. pero hace falta testículo, porque vos primero tenés que, antes de cerrar la Organización Mundial de la Salud, que por más que yo estoy de acuerdo, a veces, viste, lo cortés no quita lo valiente, porque te puedo decir por qué estoy en contra de estar con la Organización Mundial de Salud, la guita que gastan, qué hacen, pero las formas son distintas. Primero hay que tener testículos para intervenir la Asociación de Anestesia y que se pueda tener anestesiólogos en la República Argentina, después hay que poner GRD y después hay que pedirle a los médicos que trabajan en los hospitales públicos que retengan la matrícula y que cobren el doble. Entonces, o alguna cosa parecida, porque vos
tenés hospitales públicos como ellos conocemos que trabajan por un horario determinado. Yo lamento porque son hospitales que tienen muy buen recurso humano que termina disminuyendo su calidad por cómo es, ¿viste el ascensor donde hay 4 cascos en el piso? Hay un señor que está en el ascensor y llega el primero y se pone el casco de moto, llega el segundo, se pone el casco de moto, el tercero el casco de moto, el señor que no entendía nada, por la duda se pone el casco de moto. Y en los hospitales públicos hay una corriente de opinión por el cual hay un montón de gente que es recontra trabajadora y como todos los demás no trabajan, la corriente de opinión, o no trabajar es muy injusto. No hacen su trabajo orientado a la eficiencia, que no es lo mismo que Sí, no obvio, trabajar. no es un trabajo eficiente, claro. Porque no es justo, porque es como acusar a alguien, son tipos que son fuera muy eficientes. Porque la mayoría de esos tipos son los mismos que trabajan afuera y son eficientes. Pero sí, me parece que el hospital público podría traccionar. Tengo una propuesta para eso. La propuesta es que Pará, no la des ahora que la hacemos en la segunda parte. Me gustaría escucharlo a Rubén. ¿Algún comentario de lo que está diciendo Gabriel? No, Nos quedan unos minutos, yo diría. Terminemos este tema y después en la segunda parte las propuestas de Gabriel y las tuyas, Rubén. no, yo no tengo mucho más que agregar, coincido absolutamente. Y otra vez vuelvo sobre el cambio de la falta de rumbo, ¿no? Sí, Es claro. decir, a ver, me parece que la lógica de las prioridades de la política sanitaria debían estar en enfrentar desafíos como este que plantea Gabriel, mejorar la eficiencia del hospital público, de forma tal de garantizarle al conjunto de la población, sin distinción de su capacidad de pago, una atención de calidad como la que el hospital público puede ofrecer si mejora Pero su esta eficiencia y sin ningún esta cosa inconveniente. tan heterogénea de la vinculación del hospital público con el municipio, con la provincia y con las provincias, digamos, uno entiende la Seguridad Social Nacional tiene más o menos alguien que lo coordina. ¿Quién coordina el hospital público a nivel nacional? Digamos, no hay como un ente nacional que regule la función del hospital público, entonces siempre va a depender de, digamos, de lo que le pasa a cada uno, ¿no? Esto es lo que yo veo difícil. no hace falta tanto. Vos primero podrías agarrar al PAMI y repartir todas las cápitas del PAMI en hospitales Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con eso. 100%, 100%. Después tenés que hacer algo que se haga solo en el hospital público, porque cuando el rico y el de clase media alta camina por el hospital público mejora cuando no es solo para los pobres. Entonces vos podrías poner que determinados medicamentos, trámites o diagnósticos se hagan en el hospital público. Entonces cuando tenemos que hacer la libreta sanitaria, el examen preocupacional, Pero cuando tenemos vos que decís casar. Podemos, escuchá, Gabriel, cuando vos decís Podemos, ¿quién es el Podemos? ¿Quién es la persona que puede? Yo creo que un ministro de salud que tenga el Ah, poder para eso. Sí. Exacto. Lo que pasa es que vos yo me estoy de preguntás acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo te pregunto es, ¿quién se va a poner a cargo de esto? Porque hasta ahora no pasa, digamos. Hasta ahora lo que bueno, pasa es que en hay un que país. regular, hay que aumentar, hay que hacer esto, pero no pasa alguien que tenga una idea, como bien dice siempre Rubén, de tener, digamos, una línea de trabajo, digamos, para ver para dónde vamos, qué queremos hacer. No es quién, Jorge, es con qué, porque es el poder. Porque ministro que pongas o a quien pongas, si no tiene el acompañamiento del poder es imposible. Mañana me dicen ministro y te llamo, y yo le digo que pido al presidente, mire, yo agarro, pero el 30% de la coparticipación solo va si aceptan el programa de salud. Y cambió la Argentina, porque entonces hay una sola matrícula, no hay colegio médico, tiene que haber guía de Obvio. práctica, hay un solo carrera de especialista, y una sola forma de recertificación, una sola... y le digo a los tipos, no te mando la guita, si los hospitales no empiezan a reemplazar su presupuesto por facturación, pongo GRD, y lo mejor de todo, que sería espectacular porque la Pero yo desproducción, estoy totalmente de acuerdo con lo la que decís, Gabriel. El problema es que acordate, lo que no veo, y hay que me gustaría escucharlo a Rubén, ¿quién es el que debería liderar este cambio? ¿Cómo se lidera este cambio? Porque esto que vos decís me parece que es básico, es una cosa que se puede llegar a hacer, pero alguien lo tiene que liderar. Alguien tiene que ponerse al hombro el programa y decir a partir de ahora vamos para tal lado. ¿Vos cómo ves esto, Rubén? Esto, coincido con Gabriel, es un problema de poder, básicamente. La No estoy de única acuerdo, pero función, estoy de acuerdo. aquello que justifica, en mi opinión, la existencia de un Ministerio de Salud Nacional es justamente la posibilidad de poder hacer esto que Gabriel dice. Ahora, la delegación de ese poder depende evidentemente del Poder Ejecutivo y de la importancia y prioridad que el Poder Ejecutivo le otorga a la política de salud en el marco de sus políticas generales. Porque como muy bien dice Gabriel, esto tiene que ver con la transferencia de fondos a las provincias,
o cómo se regula esa transferencia de fondos, etcétera, etcétera. Bueno, si eso está realmente consensuado en el marco del gobierno, ahí el poder de rectoría del ministerio realmente se hace plausible y va a haber un modelo de atención único para el conjunto de las provincias, va a haber modelos de contratación únicos para el conjunto de las provincias, va a haber unas características de formación del recurso humano uniformes, y de esta forma vamos a poder tener un sistema realmente universal. Fíjate esto que es tan importante, Rubén. Nosotros ahora estamos rediscutiendo el tema de la formación profesional, sobre todo la formación de los especialistas, y aparecen, digamos, las universidades ahora con el tema de que CONEAU dice que todos los títulos son válidos en todo el mundo. La gente cree que uno va con el título y lo van a tomar en cualquier lado, cosa que no es así. Pero hay también un tema de discusión. Fíjate vos que estamos hablando a nivel mucho más atomizado de lo que tiene que ver con las corporaciones, porque por un lado tenés las corporaciones que forman a los profesionales, que son las universidades, tanto las que están en FACIMERA como las que están en FAFEM, los colegios médicos y la sociedad científica. Si uno dice, bueno, ¿por qué no formamos un solo especialista? Un especialista que sea igual para todo el mundo, que tenga acuerdo los colegios, las universidades y las sociedades científicas. Y esto es muy difícil con la regulación del ministerio. El ministerio lo único que tendría que hacer es regular. No tendría que participar ni de la capacitación ni de tomar examen, sino simplemente regular y aceptarlo. Esto es muy difícil de hacer porque falta, no sé si es por falta de liderazgo, pero nosotros siempre hemos tenido dificultad para que se incorpore, digamos, a FACIMERA y FAFEM a esta discusión. Jorge, ¿te puedo Creo decir algo? que no es solo una falta de capacidad del ministerio, también hay que tener en cuenta, Jorge, que atrás de algunas de estas, fragmentaciones en los otorgamientos de matrícula, como mencionaba Gabriel, y demás, existen intereses económicos, ¿no? No, Y claro. bueno, esto es un tema que... Pero vos sabés que hasta el interés económico es relativo porque, digamos, nosotros lo que estamos proponiendo desde el Consejo desde hace mucho tiempo es la homologación de todo. Independientemente de quién te da la matrícula, de quién te da el título, de quién te da lo que sea, de quién te va a habilitar la matrícula para trabajar en el lugar donde tenés que y quién te va a cobrar la carrera, digamos, todo eso va a seguir más o menos igual. Lo que nosotros queremos es homologar, y aún esta homologación es muy compleja. Bueno, tenemos que ir al corte, así que yo les diría, para la segunda parte del corte seguimos con esto y la propuesta que tiene Gabriel que se quedó en el tintero. Así que nos vamos un ratito y volvemos enseguida. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y terminado el corte comercial, continuamos con Políticas Públicas 2030 en su primer programa de este nuevo ciclo. Jorge, ¿cómo te va? Bueno, gracias Horacio, muchas gracias. Bueno, Rubén, entonces estábamos hablando de este tema, ¿no? De la formación profesional y de cómo se hace para que se alineen, digamos, todas estas estructuras en trabajar en un programa común. Y estamos hablando también de la regulación del ministerio. Ahora, ¿qué pasa con esta regulación del ministerio con un gobierno que aparentemente descree de las funciones del Estado, de todas las funciones del Estado? Que el Estado debería ser una cosa mínima y que no debería ser nada. Y yo creo que la regulación
aún con un Estado chico, una de las funciones más importantes del Estado es la regulación de la vida de la gente, ¿no? Así que vos cómo ves esto, Rubén, y después pasamos a Gabriel. No, a ver, sin lugar a dudas. Además, a mí hay un hecho que me sorprende, ¿no? Siendo el presidente un experto en economía, su ministro de desregulación, un experto en economía, resulta llamativo el insistir tanto sobre la desregulación de un mercado como el sanitario, que toda la literatura y todos los expertos saben que tiene fallas intrínsecas que requieren de medidas de regulación. Claro. Entonces, esto resulta realmente sorprendente, así que coincido absolutamente, Jorge, con esta postura. Ahora, el aspecto simple de la regulación depende, como bien decía Gabriel, de una voluntad política y de una capacidad de poder que tiene que ser otorgado al Ministerio de Salud Nacional para ser aplicado en concordancia con los ministros provinciales para poder alcanzar la lógica de un sistema único que albergue las necesidades del conjunto de los argentinos sin diferencia de calidad. Y esto no es sencillo, esto requiere de una decisión política muy importante. Gabriel, Yo lo que pasa que, habla más fuerte porque se escucha muy bajo. mira, regulaciones hay en todos lados. Hay determinados mercados o sistemas que requieren regulaciones. Los países más liberales del mundo tienen semáforos. O sea, porque el tránsito se tiene que regular porque la gente choca. Hay carteles de pare y hay gente que no necesita un policía que le diga que pare, sino con el cartel de pare tienen que detenerse porque el problema es la vergüenza que le da con respecto a los otros, ni siquiera tiene que ver con el castigo. Entonces, determinado nivel de regulaciones tiene que haber. Las motivaciones no hablo del ministro, porque no tengo muchas cosas para criticarle las decisiones que tomó. Tengo más para criticar a quienes conducen las ideas que quizás creo que tienen incompleta la información o tienen una salud muy postergada en las decisiones. Lo cierto es que si yo tuviera que ser ministro, si elegimos un sistema central de rectoría, yo lo haría desaparecer, convertiría el sistema de salud en agencias. No pueden cambiar las políticas de un país y la salud de un país con cada ministro nuevo, no sirve. Yo prefiero más faucis que gineses, si querés. No quiero un tipo que esté hablando afuera, 40 que quieren ser ministro. Yo preferiría agencias y un gran superintendente de esas agencias que diera vistos muy pequeños, ¿viste? Modificaciones muy pequeñas a un proyecto a largo plazo. Y ahí las provincias se incorporarían de buena manera a la conducta, y tampoco ministros, sino agentes y agencias y personas que puedan ser removidas como son removidos un juez, por ejemplo, y tuvieran que demostrar cómo anduvieron respecto a los resultados sanitarios, no que vos tengas un blanqueo como el económico que te mata la historia con cada renovación electoral, porque ya ni nos acordamos lo que pasó con la gripe aviar o con la otra gripe. Entonces, tampoco me parece mal pasarla a las provincias el sistema de salud, pero tenés que tener un rol de rectoría de lo que querés generar junto con los ministros de acá al resto. Entonces, ¿hay plata para que el sistema de salud esté mejor? Sí. ¿Hay plata para que los médicos, cuando hablo de los médicos, son los médicos, los enfermeros, los asistentes del equipo de salud. médicos, para que gane más? Sí. El poder necesario es directamente o es inversamente proporcional a la diferencia de precio que tienen los medicamentos en la Argentina y afuera. Por ejemplo, vos tenés 7, 8 factores de poder. Esos 7, 8 factores de poder tienen la característica que apuestan al blanco, al rojo, al negro y al cero. O sea que en todas las elecciones ganan. Por eso, cuando hay una ley de financiamiento de los partidos políticos que quiere modificar este gobierno, puede ser increíblemente poderosa para el sistema de salud. No, tal cual. Por eso, si vos querés mirar la parte buena de este gobierno que me gusta, y que más me gusta, que una es la baja de la inflación, otra la baja del gasto público, otra algunos desplazamientos de política populista, no del wokismo, de política populista. La ley de transparencia y financiamiento de los partidos políticos podría ser que el sistema de salud fuera un poquito más independiente. No hay duda que la plata hay que ponerla abajo en la gente que trabaja y darle obligaciones respecto a sus ingresos. La gente responde bárbaro a eso. Mi experiencia es que no hay algo que te diría que es excepcional. Personas en la Argentina del sistema de salud que si ganan bien no quieren trabajar. Casi no hay ninguno. Pero yo te digo que nadie,
y que Además gane tiene que ver mi... con la pertenencia, tiene que ver con la pertenencia. Vos cuando tenés pertenencia a un lugar, trabajás de otra manera. En Argentina no me encontré con nadie que si gana lo que corresponde no quiera trabajar. Y cuando Claro. vos, y la capacidad para decirle a ese señor que tiene que cambiar, si le pagás bien y tiene que trabajar y rendir, y vos también trabajabas, está relacionado con tu honor, tu respeto y tu trabajo personal. Entonces, yo creo que el sistema de salud tiene que modificar. No me gusta que cambie la conducción con cada elección. Creo que deberían ser agencias. Creo que hay plata. La plata está sin lugar a dudas en la industria farmacéutica. No está en la industria del diagnóstico, no está en la industria de las camas, no son los dueños de los sanatorios los que hacen esta historia. Te diría que los dueños de las prepagas, desde hace 30 años que veo, que cada vez que lo privado se hace cargo de la seguridad social, en lugar de convertirse al cliente en un cliente privado, el vendedor se convierte en la seguridad social. Yo estaba trabajando en una clínica en la provincia de Buenos Aires, teníamos módulos para PAMI y teníamos módulos para las obras sociales. Cuando la prepaga tomaron a esas clínicas, pues se llevaron más gente, pusieron los módulos de PAMI y los módulos de obras sociales. No es que la gente se atendió como privado. La adaptación es al revés que lo que ellos creen. Hoy, uno de los que recibió más regulación de nuestra obra social, que es una prepaga importante, con sanatorios, probablemente los sanatorios más lindos, que han sido mejor conducidas sus terapias intensivas en la capital federal, paga honorarios, pero pauperizadores. Entonces, la tendencia es que cuanto más van a lo básico, ellos se convierten en algo más básico y van a aparecer prepagas más caras. Olvídate, cuanto más la prepaga se parezca a la obra social, va a aparecer otra prepaga para la crema más alta, donde le van a cobrar más caro y donde van a ser distintos, porque la gente no quiere eso. Pero están desesperados. Ese poder de las prepagas es relativo. El poder farmacéutico es importante y por ahí va el poder político, porque financia las campañas. Porque yo no soy embajador en París ni soy el primer, no sé, el canciller. En esos lugares se sientan a hablar. A mí me tocó recibir llamados telefónicos de dueños de prepaga de industria farmacéutica para pedirme favores para dirigentes políticos de diferentes bandos en la misma elección. Pues decir, no sé cómo puede ser. Entonces, punto 1. La desregulación puede ser muy efectiva en un área y muy desastrosa en otra. ¿Sí? Yo saco los semáforos y la gente choca y se muere. Yo pongo semáforos en las esquinas y la gente no se muere más. La distribución del poder en el sistema de salud, para cambiarlo, tiene que provenir de alguien con capacidad política para modificarlo. De acuerdo. Sí, pero tiene que tener poder. Si Milei no le dice a Lugones, yo te respaldo, no pasa nada. Y si le dice más o menos, hace un poquito. Rubén, un tema que siempre me queda pendiente es el tema de Cospra, ¿no? Este tema de la no, triangulación, ¿también afecta a Cospra? ¿De qué manera vos ves este tema? Son 7 millones y medio, si no me equivoco, 7 millones y medio de asociados, ¿no? Es decir, si vos tomás los 15, no sé cuántos habrá ahora en la seguridad social, más los 7 y medio, ahí tenés 22 millones de personas, digamos, que están vinculadas con algún tipo de cobertura desde la seguridad social. ¿Qué pasa con estas entidades que están asociadas a Cospra y este tema de la desregulación que plantea, de la falta de triangulación o de la no triangulación que plantea el gobierno? A ver, no solo a Cospra, Jorge, sino también a las obras sociales universitarias, Claro, a las sí. obras sociales de las Fuerzas Sí, Armadas, te digo de Cospra la como ejemplo Policía por mayoritario, Federal, ¿no? Claro, e incluso ahí te colocaría al PAMI también, ¿no es cierto? claro. Es decir, si realmente se quiere otorgar poder de elección, a ver, y digo esto aclarando que para mí la libre elección no es un valor de los sistemas de salud, pero si se supone que la libre elección es un valor de los sistemas de salud y se quiere avanzar en este camino, no veo ninguna razón para que no se ejerza el poder necesario para que 10% de los hogares argentinos que tienen más de una cobertura no puedan fusionar sus aportes en aquella entidad que les resulte más acorde a sus necesidades y a sus posibilidades, ¿verdad? La Sí, libre sí, elección tiene que ir con igual de condiciones de competencia. O sea, obvio. vos no podés querer comer carne con tenedor sin cuchillo. Para cortar la carne hay que tener tenedor y cuchillo. Si vos haces que las obras sociales arrastren valores inferiores, no reembolsos por alta complejidad,
y le pones en la misma condición, ahí está mal. Pongamos todo igual y compitamos. Y guarda, porque si no ponen todo igual para competir, alguna circunstancia está pasando para que no lo hagan. Del mismo modo, las obras sociales provinciales que no desregulan, como mencionabas vos, las obras sociales de las Fuerzas Armadas, las universitarias, las judiciales, que no están dentro del mismo sistema de superintendencia, probablemente la desregulación, la posibilidad de optar por otro sistema de salud, es la menor de las ventajas. La mayor de las ventajas es el rol de la superintendencia controlando calidades en cosas que la gente no conoce. Hay un lugar donde quejarse, hay formularios, hay reglas que tenés que tener. La superintendencia, las obras sociales, más allá del poder que haya pasado por ahí, ha generado un sistema de protección al beneficiario de una obra social donde hay reglas que no se pueden pasar. Vos no podés, cuando yo tengo que discutir, digo, bueno, no voy a tratar tal cosa. No, minga, no existe eso. Pero no es porque venga un amparo, porque está mal. Y la superintendencia puso, bueno, meter a a esas personas dentro de un sistema de control que ha dado efectividad, ha sido muy eficiente y ha sido muy efectivo, y poner reglas es bueno. Si además de eso, todos ellos participaran de un fondo de reembolso para determinadas patologías, estaríamos en otra discusión de la cobertura. Porque ahí hay otro tema, que es cuando un sistema te rechaza cubrirte, porque lo que hay es una transferencia de enfermos permanente. Cuando en medios hablábamos de cobertura universal y decíamos que todo habitante del país tiene que tener un financiador responsable, no un ente que no sabemos quién es, significaba que podíamos dividir el gasto, podíamos hacer un seguro entre todos. Los principios que pusimos nosotros de cobertura universal, que se llenaron un montón la boca de hablar, que era que todas las personas tuvieran asegurado el premio público, no y con un carnet único, no es una tontera. Implica responsabilidad, y bajo la línea de la superintendencia tenés responsabilidad, planes de prevención, cobertura, límite de los coseguros, atención de las personas, pago de los hospitales. Hay un montón de cosas alrededor que generan orden. Entonces, están los semáforos, están los patrulleros, están los carteles. Hay que hacer lo mismo con la salud pública para que la gente no se muera, porque se muere más la gente en el sistema de salud no regulado que en accidente de tránsito. No, sí, hay una cosa que... Sí, perdón, dale, bueno. Jorge, Dale. a ver, yo coincido absolutamente, Gabriel. Coincido contigo en que la libertad de elección se debe ejercer en condiciones de igualdad absoluta, cosa que hoy no existen. Es decir, son muy diferentes las condiciones para las obras sociales sindicales, para los prepagos, para las obras sociales universitarias. Coincido absolutamente, pero mencionaba el hecho de que la libertad de elección no me parece un principio fundamental de los sistemas de salud como valor. ¿Por qué? Porque como prioridad, un principio fundamental de los sistemas de salud es la equidad. Claro. Entonces, si vos tenés equidad en el sistema y si vos tenés iguales condiciones de competencia, ahí sí la libre elección adquiere un valor importante. Pero en Argentina, con un 50% de pobres que no pueden elegir dónde ir, sino al hospital público al cual pueden llegar, un grupo de gente muy importante que está en la seguridad social, que tiene limitada su capacidad de elección, porque vos sabés muy bien que hay un porcentaje muy alto de las obras sociales sindicales que no pueden cubrir el programa médico obligatorio, por lo tanto no existe esta condición de equidad. Es decir, la elección, la libertad de elección queda reducida a un grupo de 4 millones de personas, que son aquellas que tienen un seguro voluntario. Tenés razón. Perdón. Tenés razón, pero además, porque la libre elección, yo hablo de libre elección entre financiadores, no hablo de libre elección dentro de los financiadores, porque además la no libre elección permite la concentración, y la concentración de patologías permite mejorar y agregar valor al resultado sanitario, porque que operen el corazón en 550 sanatorios, en vez de que lo operen en 4, implica mayores riesgos, peor calidad formativa, peor cuidado. Ahora, nosotros estamos de acuerdo. O sea, lo mejor es que si nos sentamos a hablar con un montón de gente, un día, 2 días, 3 días, al cuarto estamos todos de acuerdo. No, seguro. Sí, pero ninguno de nosotros somos candidatos ni a senadores ni a diputados. Claro, bueno, eso lo sabemos. Por eso yo siempre digo, ¿quién lidera? ¿Quién lidera? Uno está esperando que alguien lidere para acompañarlo, ¿no? Porque ni por broma nos metemos en el barro de esa parte. Porque ni por broma nos metemos en ese barro.
No, Porque, es cierto, yo también lo pienso eso y vos sabés que yo comparto, digamos. Lo que pasa es que a mí me parece que si hubiera una situación de liderazgo genuino, lo que uno no ve es el liderazgo genuino, por eso es que uno no se mete. Pero si uno viera un liderazgo genuino, uno se sumaría porque es una necesidad que todos podemos colaborar en algo cuando hay liderazgo genuino. Esto que decía joder, Rubén de las obras sociales que no tienen capacidad para prestar el PMO, ¿por qué es tan activa, digamos? ¿Por qué se permite, digamos, así como se están lanzando cosas de regulación? ¿Por qué se permite que las obras sociales que no son, que son solamente un intermediario financiero? ¿Por qué porque aparecen estas? porque nadie quiere ese grupo de pacientes que no se puede financiar. Bueno, ¿Por qué te pensás que se inscribieron 14 obras sociales para atender el monotributo? Porque son las únicas que no los van a atender, que por tienen la eso, cara para bueno, no en eso atender. voy, bueno, pero por eso te estoy diciendo, acá me parece que lo que hay que hacer es transparentar ciertas cosas, porque mientras el monotributo siga, creo que el monotributo está en 5.000 pesos, digamos, el de No, los... no, ya están 16. Pero si lo hubiéramos aumentado como en la energía eléctrica, estarían 64. Eh, que está bien, la energía eléctrica está abajo, el monotributo. Igual no es liderazgo, porque es poder. ¿Por qué es poder? Si yo tengo una lista Cuando de yo te digo calles, liderazgo, pero escúchame, Gabriel, obviamente, cuando yo te digo liderazgo, si solamente tenés liderazgo cuando tenés poder, digamos, porque si no, no tenés bien, liderazgo. El liderazgo bien. se agota en sí mismo. Si vos no tenés poder, si no tenés una decisión clara, digamos, que te acompaña, no podés liderar, digamos. Esto necesita liderar un cambio y hay muchas cosas que se pueden hacer con bajo costo, porque esto es lo que estoy diciendo, esto que vos decís, hay plata, y plata hay. ¿Se puede conseguir plata otro lado? Se puede. Digamos, no me parece que el problema sea de plata, me parece que el problema es un problema de gestión. Cobra, Jorge. Escucha, mira, te voy a contar dos ejemplos. Cuando este gobierno puso los medicamentos de venta libre, porque hay que decir, los medicamentos que pasaban a venta libre hoy salen más baratos que en Europa. Compra el omeprazol de venta libre en Argentina, hoy sale más barato que en Europa y antes costaba 5 veces más que en Europa. La verdad que está bien hecho porque hizo que la gente pueda tener más barato que con descuento el medicamento. Y en el mundo se usa como venta libre. Ahora, si yo te contara que las mujeres mayores de 65 años, si se hacen una captura híbrida o por PCR para diagnosticar HPV, y si tienen negativo el HPV no tiene que hacerse más colposcopía ni papá Nicolau. Y yo te pregunto, ¿qué entidad en la Argentina lo promueve? Bueno, Y si- mirá, hay una entidad que se llama Choosing Wisely. sí, Justamente por supuesto. hicimos dos reuniones en la academia con las sociedades científicas, con esta entidad, que es una entidad, digamos, internacional, que tiene su origen en Canadá, y que lo que te está diciendo es esto que vos decís. ¿Es necesario hacerse todo o hay que hacerse lo que necesitas? ¿Hay que hacerse todos los estudios o solamente los que son necesarios? Bueno, estas cosas son las que no se discuten. Por eso te estoy diciendo, se ¿Sabes necesita cuánto sale? un liderazgo que arrastre y que diga, bueno, pongamos las cosas en claro. Lo que yo tengo la sensación es como este tema de la Organización Mundial de la Salud, ¿viste? El tema, el punto de ayer fue, nos vamos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y quién lo discutió y con quién? ¿Por qué, digamos, porque hay, digamos, todo el mundo sabe lo que es la burocracia de la Organización Mundial de la Salud y las cosas que no sirven, pero algunas cosas sirven. Entonces digo, ¿por qué en lugar de tirar una cosa así y decir, bueno, ya está hecho, no nos ponemos a discutir o no tenemos un ámbito de discusión? No sé vos qué pensás, Rubén, pero me parece que acá lo que se necesita es que se discutan los grandes temas. No, yo no quiero aburrir con esto, Jorge. Vos sabés mi opinión sobre este tema. Yo siempre hablo de esa mesa a la cual tienen que sentarse todos y opinar y ir con la disposición de qué van a poner en esa mesa, ¿no es cierto? Ahora para convocar a esa mesa se necesita lo que Gabriel plantea, que es no solo liderazgo, sino poder. Y bueno, evidentemente eso no es una cosa, como diría un viejo futbolista, que en Argentina se consiga fácil, se consigue más fácil en Europa, ¿no es cierto? Claro. Y Pero, ni siquiera sé si hay en Europa, ¿no? Jorge, ¿cuánto sale hacer ese diagnóstico de HPV? Te pido para que vos tengas una idea cuánto vale en Argentina hacer eso. ¿Sabes cuánto vale? No. 35.000 pesos. No, O sea, claro, por obvio. 35.000 pesos una señora mayor de 65 no tiene que hacerse más Papá Nicolau en su vida. Claro. ¿Sabes? Eh, pero de esos ejemplos tenemos 180 millones de ejemplos. O sea, plata, No, por pero eso te estoy diciendo, la cadena de Esto de Choosing casos. Wisely es algo que se puede implementar. Nosotros ya lo hicimos dos veces desde el Consejo en la reunión, porque me pareció que era algo bueno para discutirlo con las sociedades científicas, porque en cada sociedad científica hay algo que, como vos decís de esto, digamos, que es costo eficiente.
algo que vos decís, bueno, si hago esto, me ahorro un montón de plata de cosas que seas, pero que tiene que ver, digamos, con el negocio. Otra vez volvemos a los intereses comerciales de que, bueno, el que tiene que hacer, el que tiene que hacer papel y Nicolau quiere que se hagan todos los días, todo el tiempo y no quiere nunca dejarlo. Pero me parece que esto se necesitan las grandes discusiones, son grandes lineamientos, digamos, que cambiarían la situación. Esto que yo te estoy diciendo, que hay un solo especialista, es fácil de hacer. Bueno, no hemos logrado, digamos, un liderazgo adecuado como para que alguien diga, bueno, basta, déjense de jorobar y hagamos una sola cosa. Es muy difícil esto. Me parece que acá lo que hay son como políticas así, digamos, explosivas, hacemos esto, nadie sabe bien por qué, entonces hay que acomodar y ver cómo acomodamos esto, pero no se resuelve el tema final. Fíjate vos que con el tema que vos decís de la venta libre de los medicamentos, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque me parece que la gente no debiera consumir medicamentos sin receta, es cierto que el costo baja porque, ¿por qué? Porque se ponen en la competencia. Digamos, vos pones la competencia, pones la góndola, pones los precios, la gente elige el más barato. Cosa que no hace cuando tiene que elegir un genérico o un similar, digamos, y el medicamento, porque si no, ahora creo que van a publicar, después yo escuché a Loxisano que decía que van a publicar una página, una web donde están todos los precios de los medicamentos para que se puedan, digamos, comparar y que la gente cuando va a comprar, digamos, no dependa de lo que le diga el farmacéutico, sino que compre lo que quiere comprar en base al medicamento que le dan, cosa que no es tan fácil, porque no todo el mundo tiene el manejo adecuado del Vademecum como para poder comparar, ¿no? Pero bueno, me parece que estas cosas sirven, pero de cualquier manera el precio de los medicamentos sigue siendo un precio absolutamente, vos mismo lo pusiste el otro día en la página, ¿no? Gabriel. Así es. Pero tengo de 14, lo voy tirando de pasito porque no quiero hacer despelote. Pero es llamativo que los medicamentos en Argentina, algunos medicamentos sean incómodos de comprar. Porque ya no estoy hablando de plata. Una cosa. Mira, nosotros comprobamos que cuando a la gente le damos la insulina por 3 meses, la gente tiene menos problemas de adhesión con la insulina que si la damos una vez por mes. Vos decís, es una verdad de perogrullo. Claro, pero si el tipo abre la heladera, tiene la insulina ahí, ¿sabe qué? La usa todos los días. O sea, hay unas 90 días que puede ser que tarde cuando fue a buscar a la nueva, si le faltó o no le faltó. Sí, tal No cual. es lo mismo. 500 pastillas de aspirineta, tenerlas por 1 año y medio, fuiste una sola vez, porque el viaje, los costos indirectos también funcionan. Entonces, en Argentina no tenemos siquiera capacidad que el farmacéutico cicle las entregas. Tenemos muchas personas que toman 7, 8 medicamentos y a mi amigo Rubén Torres lo voltearon cuando quiso poner resolución para que los medicamentos vengan en base para 90 días. O sea, nosotros ya tenemos arrugas, callos de haber laburado y habernos enfrentado. A Chusi Wiley lo llevé, lo presenté en el de Acami en Tucumán hace 10 años. Junto con otra ley que estoy pidiendo, que es la Sunshine, que estoy pidiendo que los laboratorios tengan que decir cuando le dan quita a un médico. Pido por favor que los laboratorios tengan que denunciar cuando le dan quita a un médico, porque el problema no es que le den quita, el problema es que no lo sepamos. Estoy proponiendo que podemos poner el conflicto de interés para la prescripción de un medicamento de alto costo y me dicen los abogados que no lo puedo hacer en Argentina, que la gente no está obligada a poner el conflicto de interés. O sea, yo te junto 20 tipos, 30, y te juro que yo te los nombro, la mitad los conocés, y hacemos un sistema de salud. Manejamos Argentina, perdón, necesito 2 coroneles con 2 divisiones del ejército, necesito un presidente que me cuide. Pero si tenés una división tenés que tener un general, no tenés que tener un coronel. ¿Ves? Un general de división, sí, y 2 coroneles de atrás. Porque ¿sabes qué? Y lo peor de todo es que los mismos que se sienten perjudicados van a estar contentos. O sea, los que hoy se sienten... Es mucho más negocio venderle medicamentos más baratos a 50 millones de argentinos que venderle solamente caros al 25% de la población. Bueno, por eso te estoy diciendo, pero algo pasa para que eso no se regule. Cuando hay cosas que son más importantes, porque si vos te fijas, yo no sé si ustedes calcularon el aumento del pago de bolsillo de los afiliados a partir de las últimas medidas con los medicamentos. Yo creo que ha progresado, digamos, linealmente, digamos, en estos últimos meses. O sea, que cada vez la gente... No hay posibilidad que no paguen de bolsillo. No hay posibilidad. Vos lo vas a entender. No, está rápido. bien, yo no digo que no pague, pero sí que pague cada vez más. Digamos, si se supone que vos tenés que pagar una cantidad, se supone que la cantidad debería ser más o menos la misma, no es que cada vez tengas que pagar más, ahora que la inflación está más o menos estable. No. Jorgito, no. La inflación sanitaria la conocés como yo. No, ya lo sé, pero ¿quién genera la inflación sanitaria? Esto es el tema. La inflación, esto es como el tema de la vestimenta. Hoy estaba escuchando el tema de la vestimenta, ¿no?
que decía que un tipo vende la misma ropa acá que un argentino produce ropa, la vende acá y en Chile. En Chile cuesta $250, acá cuesta 500. Y es el mismo tipo que la produce. Es decir, que si vos tomás el costo de exportación y qué sé yo, y le dice, bueno, ¿y por qué no la vende a 500 en Chile? Dice, porque si la vende en Chile a 500 no se la compra. Acá se la compra porque no tiene competencia. Bueno, Jorge, habrá que ver, digamos, habrá que ver si esto no tiene... no hay sistema de salud que no requiera un mayor esfuerzo económico cada año. No importa si es más justo o menos injusto y tenemos que ver cómo se redistribuye. La mejora en la expectativa de vida y la mejora en los resultados sanitarios van a estar acompañados de dinero. La discusión es que estamos dispuestos a pagarlos, cuánto es para nosotros solos, cuánto es para la etapa final de la vida y cuánto es para que todos vivamos más. Va a costar más cara la salud, no olvídate. Pero uno acepta que cueste más caro, pero no desproporcionadamente. Lo que estoy diciendo es que me parece que hay un costo desproporcionado que se ha agregado. Porque, digamos, cuando uno ve, digamos, los valores, pues pero esto no puede ser. Si yo el mes pasado pagué tanto y este mes tengo que pagar esto, y la inflación fue el 5%, bueno, no, por la inflación sanitaria. Bueno, siempre hay un tema por el cual te cobran más. A mí me parece que esto... tiene que ver con lo mismo, con el poder y el rol rector. ¿Sabes por qué? Bueno, porque hoy... A eso voy, digamos. Por eso mañana Rubén es ministro, seguro que me llaman para ayudar. Yo lo voto a ustedes dos, mirá. Yo lo voto a ustedes dos. Rubén, vamos a licitar el manual farmacéutico, ¿ok? Vamos a poner que los únicos medicamentos con cobertura son los que van a poner los precios más bajos. Y en 3 meses vale 1/3. Y se acabó la historia. Pero acá, en este país, y yo estuve sentado cuando llevé a un ministerio para poner precio de referencia y monto de referencia, y alguien contestó que esos medicamentos no están en todo el país, y por lo tanto tenemos que ponerle mayor cobertura a un medicamento más caro, con medicamento más barato, mayor cobertura, es decir, mayor pago de los vecinos para el señor que va a tener el remedio, para que puedan comprar la marca R, la marca B larga o la marca que sea E grande, porque los otros no lo pueden distribuir. ¿Y por qué? Porque las distribuidoras son de R, B larga y E. Entonces, la cosa es, hay medicamentos en Argentina que si la gente los cambiara podría pagar más barato. Con una sola medida, y lo hizo Rubén. Rubén puso una medida por el cual no solo comprabas más barato, sino que si el medicamento era más barato que el monto, te lo llevabas gratarola, gratis. ¿Por qué? Porque el esfuerzo mío de cobertura, sí, pero se lo sacaron. Entonces, bueno, quédate ahí, Rubén, porque Gabriel, porque tenemos que ir. Yo te le voy a pasar el cierre a Miguel. A mí me parece que sería bueno que sigamos la semana que viene, así que los invitamos, digamos, a seguir con esto porque da para mucho, me parece que hay muchos temas para seguir conversando y creo que es un buen momento oportuno para repensar las cosas entre todos. ¿Miguel? Adhiero, Jorge, a la invitación. Por favor, Gabriel y Rubén, si pueden, vean sus agendas porque esto da para mucho y comparto absolutamente la propuesta de Jorge. Contéstenos si en la medida de sus posibilidades podemos continuar el jueves próximo. Tratá que no sea los miércoles a la tarde que atiendo la farmacia. Claro. Vendete en la esquina, vendete en la góndola, vos sos el de la góndola. Gracias por todo. Gracias. Jorge, Gracias Gabriel, a ustedes. Rubén. Un abrazo a todos. Abrazo grande. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios